Bueno, hemos nombrado 7 actividades que los jugadores de fútbol no deben hacer porque generan lesiones en su cuerpo o generan aprendizajes no necesarios, digamos, incluso hasta pueden ser negativos. Ya vamos a hablar sobre la repetición de los gestos y de los aprendizajes. Otro de los elementos o actividades que puede generar lesión en el jugador de fútbol, que no las debe hacer, es el CrossFit. El CrossFit es un trabajo que se ha hecho con muy buenas intenciones para que sirva o preparar el cuerpo para todos los deportes, ¿sí? Entonces yo hago potencia, hago fuerza, hago resistencia, hago volúmenes de carga sobre fuerza y es muy agresivo. Entonces si salgo indemne, digamos, de una clase de CrossFit, quiere decir que he salido fortalecido. Genera muchas lesiones el CrossFit, pero es un deporte una actividad que se ha hecho pensando en que vamos a trabajar de una forma que me sirve para hacer todo. O sea, si el esquí necesita fuerza de pierna y resistencia, con el CrossFit lo voy a conseguir. Si el fútbol necesita potencia, con el CrossFit lo voy a conseguir. Si el vóley necesita potencia de salto, con el CrossFit lo voy a conseguir. Si el boxeo necesita resistencia de tren superior, lo voy a conseguir con el CrossFit. Perfecto. Pero claro, si yo me ultra especializo en fútbol y voy a hacer CrossFit, también voy a tener un trabajo de fuerza muy generalizado de tren superior y la parte del core, que yo necesito que sea una zona del cuerpo que tenga mucha agilidad, mucha movilidad y mucha destreza, digamos, en cuanto a los vectores de movimiento, para adelante, lateral, diversidad de movimiento. El CrossFit es más, digamos, lineal, ¿sí? Trabajo mucho en fuerza, trabajo muy bien, pero me va a crear un patrón de movimientos que en el fútbol está mucho más diversificado. Me va a quitar habilidades, ¿sí? No inmediatamente. Si yo voy a una clase de CrossFit o a una semana de CrossFit, no pasa nada si no me lesiono. Pero si yo utilizo el CrossFit como base de entrenamiento para el fútbol, puedo llegar a tener lesiones cuando haga el fútbol, porque no me preparo para el fútbol, me preparo por un montón de deportes más que no tienen mucho que ver con el fútbol. El fútbol es un deporte muy especial, porque ya hemos dicho que es un híbrido. El fútbol tenemos todas las características, pero en diferentes porcentajes, ¿sí? Por ejemplo, el CrossFit también tiene todas las características de todos los deportes, pero todo maximizado. Todo maximizado en fuerza, la potencia a lo máximo, la fuerza a lo máximo, resistencia a lo máximo, y no es así el fútbol. El fútbol en determinadas etapas de la competencia incrementa algunos valores, digamos, algunas valencias, ¿no es cierto? Y en otra etapa de la competencia incrementa otra. En las distintas etapas del juego, del partido, son también diferentes hasta el combustible que estamos usando. Empezamos a usar glucosa, después nos vamos a la grasa, después nos vamos, si estamos entrenados, sintetizamos y utilizamos el ciclo de Krebs. Es muy complejo, digamos, todo lo que ocurre dentro de un partido de fútbol en los 90 minutos, ¿sí? El CrossFit es más lineal, más previsible, digamos. Entonces no es algo que me sirva para el jugador de fútbol, es más, me lo perjudica, ya digamos, tanto en el volumen de las cargas que trabaja como en el sistema de combustible que utiliza, ¿sí? En las distintas etapas de CrossFit. Es muy bueno porque trabaja una resistencia general impresionante, pero no es la resistencia que necesitamos en fútbol. Ya hemos hablado de que no tenemos que tener la resistencia de un maratonista porque no vamos a hacer una carrera continua. Tenemos que tener resistencia para hacer 30 metros o 40 metros a máxima velocidad unas 100 veces. Perfecto, ¿sí? Pero no puedo soportar esas 100 veces continuas, digamos, o sea, hacer unos 3.000 metros, unos 3 kilómetros, digamos, a máxima velocidad. No lo puedo poder hacer. Entonces, esos son los trabajos intermitentes, son los trabajos que se realizan en el fútbol, que es un deporte muy especial
y yo diría que único por sus características, ¿no? El otro que tenemos que tener cuidado, que no es bueno para el jugador de fútbol, sería un punto más, es el frenar de frente. Por ejemplo, todos los trabajos que se hacen de arrancar, frenar, arrancar, frenar, arrancar, frenar, que es muy bueno porque el fútbol es todo eso, es arrancar y frenar. Cambio de direcciones, porque se basa en desplazamientos que el contrario no pueda prever. ¿Sí? Perfecto. Si yo lo hago en un partido de fútbol, arranco, freno y cambio de dirección, no hay problema, lo hice una vez. Dentro de 10 segundos o 15 lo hago de nuevo y posiblemente pasen 2 o 3 minutos o 4 hasta que yo vuelva a hacer ese trabajo, porque ya di la pelota, ya se dieron otras circunstancias de juego. Entonces no es un trabajo que yo haga, arranco, freno, arranco, freno, arranco, freno durante 30 segundos, 40 segundos seguidos. ¿Qué pasa? Ese arranco y freno seguido, si lo hago de frente, la pierna que se utiliza generalmente, utilizamos una pierna dominante, ¿sí? Entonces, si freno siempre con la misma pierna, incluso hasta si freno con las dos a la vez y quiero cambiar de dirección, freno de nuevo, cambio de dirección, lo que se empieza a resentir son los ligamentos cruzados. Entonces, si yo lo hago una vez, tenemos la capacidad de hacer eso y mucho más intenso, digamos, una vez.